día, mi nombre es Yaretsi América Rincón Hernández, normalista en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Actualmente estoy por terminar el 7º semestre. El presente video es de la materia de Educación Geográfica. En el presente video recopilaré evidencias, el cual tendrá el nombre de portafolio digital, en donde expreso las diferentes competencias y habilidades que fui adquiriendo en el curso. Considero que de las principales competencias que adquirí durante el curso fue las metodológicas, las teóricas, en donde como futura docente de preescolar le damos un acercamiento al alumno a lo que es la educación geográfica. Además, que hicimos diferentes relaciones tomando en cuenta los niveles, los enfoques, los propósitos y los contenidos del programa de educación preescolar. Además, considero fue de suma importancia lo que realizamos al inicio del curso, lo que el maestro de la materia nos fue llevando, aquella relación que hicimos de la educación geográfica, de la materia de geografía como disciplina formal. Como bien sabemos, la educación geográfica comienza a desarrollarse desde niveles preescolares, ya que ésta busca cimentar las bases de este aprendizaje y sea permanente. Pero aquí el gran punto de reflexión es cómo para mí, normalista, llevó este curso a reflexionar sobre la importancia que tiene la educación geográfica y sobre todo de cómo se puede relacionar esta materia en los diferentes campos de formación e incluso las áreas de desarrollo personal y social. Además de cómo se pueden vincular diferentes aprendizajes que queremos que en el alumno favorezca. Pero bueno, todo esto fue gracias a las diferentes actividades que realizamos en las etapas. A continuación, explicaré algunas. Iniciamos con diferentes actividades en donde se nos pedía la reflexión, en donde se nos cuestionaba cómo la geografía la habíamos trabajado al inicio de nuestra educación. Sobre todo, trabajando siempre con el libro de aprendizajes clave 2017. De las primeras lecturas que analizamos fue las diferentes formas de enseñar la educación geográfica con los autores de Santiago Rivera y José Armando. En la anterior lectura que mencioné, los autores José Armando y Santiago Rivera nos llevaba durante la lectura hacia una reflexión y un análisis de cómo la educación geográfica se enseñaba. Aquellas prácticas pedagógicas erróneas o tal vez no tan favorecedoras para la materia, el cual era el dictado, la memorización. Y nos llevaba a aquella reflexión, una interacción con su entorno. Otro punto más que es muy interesante que tocaban estos autores es cómo con la educación geográfica se podían trabajar diferentes aspectos, como el reconocimiento de su espacio, la vivencia cotidiana, que es una de las actividades o estrategias que utilizamos mucho día a día con los alumnos preescolares. Centrar las actividades con sus vivencias diarias y así tengan una mejor relación y esos conocimientos sean significativos. Otro de los autores con los cuales trabajamos fue Kufman, Cosani, en donde realizamos una actividad muy interesante porque pudimos observar diferentes conceptos que planteaban, las orientaciones que nos aportaban para abordar el estudio del ambiente, las características que debían tener nuestras actividades, en donde los puntos principales eran estos: reflexionar acerca del ambiente, interrogar y observar, seleccionar contextos y organizar los proyectos. Y bueno, estos aspectos que nos brindaron estos autores son lo que generalmente realizamos en otras actividades. El conservar la complejidad, el variar y actualizar, involucrar a los alumnos, tener múltiples oportunidades para la participación y sobre todo que impliquen un desafío para el alumno. Pero bueno, uno de los ejemplos y de actividades que me encantaría aplicar en clases presenciales es
poner ejemplos, como ya mencionamos, de la vida cotidiana, la panadería, en donde podemos ver temas de los oficios, también el trabajar en fábrica de dulces y bueno, un sinfín de actividades que podemos realizar en donde la educación geográfica va implícita y que la podemos relacionar con otros campos. Y bueno, también en actividades que realizamos y que fue una de las finales de este semestre y que me encantó realizar fue el compendio de las actividades para trabajar con la educación geográfica, en donde pudimos aplicar todos estos consejos que nos dieron estos autores que mencioné y muchos otros más para que la educación geográfica estuviera implícita en los diferentes campos y áreas de aprendizaje, pero sobre todo trabajarla a distancia en esta nueva modalidad en línea que estamos trabajando en esta contingencia. Realizar un compendio de estrategias de trabajo en la educación geográfica me pareció de suma importancia, debido a que esto fue desarrollado poco a poco en las diferentes actividades que el docente nos iba pidiendo, siempre teniendo una reflexión y análisis de ellas, el cómo íbamos identificando la relación con lo que se iba dando en la matriz de contenidos, el fijar los materiales didácticos en esta estrategia o en las actividades, pero sobre todo, cómo se iban a aplicar en la situación actual, en la modalidad en línea. Las diferentes actividades que logré aplicar con el grupo de segundo B del Jardín de Niños Alfred Pinet fueron un total éxito, en donde los alumnos se interesaban, como por ejemplo, elaborar un croquis desde el jardín a su casa. Asimismo, como el plantearse las diferentes profesiones que había en su casa, a los que se podían dedicar, cómo estas profesiones favorecían en nuestro entorno, en nuestro ambiente social, en nuestra economía. Otra de las actividades fue el cuidado del medio ambiente. Los alumnos se interesaron muchísimo. Incluso la actividad daba para una situación didáctica, porque los alumnos se interesaron, los alumnos querían investigar más allá. Esta actividad la trabajamos en el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social. La actividad anterior la trabajamos con el campo de lenguaje. Entonces, como ven, las diferentes actividades que estuvimos trabajando las relacionamos con los diferentes campos y áreas. Además, ese interés que crean en los alumnos las diferentes actividades, ese interés que les dan por donde viven, por su contexto, es increíble cómo sembramos esa semillita en los alumnos para interesarse más y más. Con el compendio de estrategias de actividades pude reflexionar y concluir que la educación geográfica se puede trabajar fácilmente, aplicar y relacionarlas con diferentes representaciones geográficas. Pese a la contingencia social que vivimos actualmente, mediante el aula invertida, que así fue como yo lo trabajé y apliqué, se pudo favorecer los diferentes aprendizajes esperados, sin olvidar que los pequeños pueden aprender, reflexionar, observar. Como conclusión, puedo decir que la materia de educación geográfica cumplió las diferentes competencias que estaban marcadas, gracias al acompañamiento docente que tuvimos del maestro Javier, en donde pudimos llegar a esa preparación de la enseñanza y el aprendizaje con los alumnos, el desarrollar en nosotros esa reflexión, la observación y el análisis, para después llevarla hacia nuestros alumnos en la práctica, en donde permitimos al niño descubrir su entorno natural y social a través de diferentes actividades, como ya les mencioné, que posibilitó la interacción con su contexto, además de que favorecimos diferentes aprendizajes. Por mi parte, de este video, en donde hablé de mi portafolio digital, quiero concluir dándole las gracias al maestro por llevarnos a una reflexión, con la excelente participación
que tuvo durante las clases en línea, en donde se nos favorecieron las diferentes competencias. Además, que logramos sacar a flote la materia y nuestras prácticas pese a la contingencia actual y las diferentes situaciones personales que se nos presentaron a cada uno, por el apoyo que nos brindó y el asesoramiento que sin duda alguna marca una pauta muy importante en mi carrera, y me encantó poder ser su alumna y favorecer aquellos aprendizajes y desarrollar las diferentes competencias y habilidades del curso, además de la responsabilidad y aquella entusiasmo con el que nos dio los aprendizajes. Asimismo, el apoyo brindado pese a la situación que vivimos, y es todo. Por mi parte, me despido y que tengan un buen día.